Muy buenas a todos, bienvenidos a la primera partida de este interesantísimo campeonato del mundo. Finalmente ha llegado, ya está aquí. Dejé en los días anteriores algo de información en la pestaña de comunidad, como la nota de prensa o bueno, las preguntas que tuvieron Magnus Carlsen y Jan Nepomniachtchi, que estuvo muy interesante. Y también en esta ocasión os traigo rápidamente una foto en un momento que han tenido en el que se han dado la mano. Ahí queda para el recuerdo y ya estamos con la partida. Yo creo que para ser una primera partida súper interesante, con muchísimos temas y bueno, pues lógicamente jugando piano porque se están jugando mucho, ¿no? Hablamos de ser campeón del mundo, ahí es nada. Nepomniachtchi con piezas blancas, Carlsen con negras, ya en el tablero E4, a lo que se responde con E5. Más jugadas de desarrollo, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, apertura española o Ruy López, y aquí hay varias maneras de responder: caballo F6, berlinesa, caballo E7, jugando la Cosío, la Steinitz, pero en esta ocasión se juega A6 entrando así en la defensa Morphis. Y ahora las piezas blancas capturan, sería la variante del cambio, aunque lo más común o lo más jugado es retirar el alfil y mantenerlo de alguna manera con vida, ¿no? Ya que es una pieza muy importante en este tipo de líneas. Caballo F6 tocando en E4 y aquí las piezas blancas siguen con la línea principal enrocándose en corto. Alfil E7 ahora en la posición. Es verdad que se puede capturar este peón, aunque hay que tener en cuenta que bueno, pues la torre amenazaría entrar en E1 aprovechando que el rey todavía está en el centro. Incluso se puede jugar alguna otra línea como D4, B5, retirando primero al alfil a B3 y tras estos movimientos las negras pueden jugar D5, reforzando la defensa del caballo de E4, D por E5 y tras estos movimientos, pues bueno, la dama junto con el alfil, ahora que ya no está el peón de D4, pues tocan dos veces al peón de D5 y tras alfil E6 se defiende y tras estos movimientos C3 y continúa la partida, ¿no? Hay varias líneas, lógicamente se juega alfil E7, por lo tanto quizás esta captura ya puede ser una amenaza. Torre 1 para defender el peón y tras estos movimientos B5, alfil B3, siendo quizás, al menos de momento, pues la pieza más importante en este tipo de líneas, el alfil de casillas blancas, y Nepomniachtchi y Carlsen, perdón, enroca en corto. Tras estas jugadas hay una posibilidad de entrar en el ataque Marshall, que bueno, a día de hoy está muy trillado, pero que bueno, cuando lo puso en su día en marcha Frank Marshall contra José Raúl Capablanca, hablamos de primeros del siglo pasado, pues bueno, fue un bombazo y es una línea muy agresiva. Lo vamos a ver muy rápidamente. Las blancas tendrían que jugar C3 para continuar con D5. Es ataque Marshall o gambito Marshall, también conocido, ya que, bueno, pues aunque han pasado varias jugadas y el gambito normalmente se da en la primera o segunda jugada, pues en esta ocasión se hace en este momento. Las blancas ganarían no este peón, ya que es capturado de momento por el caballo, sino el peón que está en E5. Tras estos movimientos, caballo por E5 y tras el cambio de piezas, ahora torre y alfil tocan dos veces a este caballo y se puede jugar, o se debe proteger, mejor dicho, una segunda vez con C6. El tema es que hay bastante ataque y bastante control por parte de las piezas negras sobre el flanco de rey, que de alguna manera, como vemos, está bastante solo en la posición. Incluso se puede atacar a esta torre, que normalmente tiene que venir a E1, y como vemos, pues hay falta de desarrollo con todas las piezas del flanco de dama, incluido este alfil que de alguna manera está muy separado de su rey. Por lo tanto, hay bastante compensación por un peón. Son partidas muy interesantes, aunque sí que es verdad que a grandes niveles o de grandes maestros pues se conocen muy bien estas posiciones. No obstante, aquí hay varias maneras de jugar un anti-Marshall, la que sucede en la partida jugando H3 o, por ejemplo, A4. El tema es que no se permite jugar de 5, al menos de momento, lo ponemos así en rojo, ya que hay que hacer algo al respecto con este movimiento, con A4 en el flanco de dama, ya que si no hacen nada las negras y juegan de 5, pues podría venir esta captura en B5 y ser bastante molesta. Toca el caballo de C6, capturar un segundo peón, y el tema es que este peón está clavado por la acción de la torre sobre la torre de A8. No obstante, como decimos, se juega H3,
Y tras estos movimientos, la partida continúa con caballo A5. Aquí jugadas como D6, alfil B7, pues son más jugadas en la posición, y esta jugada no es que sea mala por parte de Carlsen, ni mucho menos, pero es mucho más secundaria, por lo tanto saliendo bastante de la teoría. Y tras esta jugada, como vemos, se abandona la defensa del peón D5, pero a cambio se elimina esta importante pieza que tienen las blancas de momento en la posición. Aquí Nepomniachtchi va por ello, gana un peón y a cambio, como decimos, pierde la pieza, y también Carlsen va a ganar bastante actividad y desarrollo en la posición. De momento A por B3, alfil B7, desarrollando un alfil en la gran diagonal, cogiendo bastante fuerza, y tras D3, defendiendo una vez más en E4, se juega D5. Como vemos, las piezas negras ahora están abriendo la posición, la partida continúa con E por D5 y dama por D5. Ahora se amenaza mate en G2, por lo tanto hay que tener cuidado por parte de las blancas, y en esta posición Nepomniachtchi juega dama F3. El tema aquí es que tras estas jugadas la partida continúa con alfil D6. Podríamos pensar para las negras en capturar en F3 para buscar incluso el doblaje de peones, pero las blancas tendrían cierta ventaja, ya que, bueno, pues mantienen ese peón de ventaja, y todo el ataque que pueden tener las negras de alguna manera desaparecido, por lo que aquí no se captura en la posición, y Carlsen juega alfil D6, no solo tocando una segunda vez al caballo, sino controlando el alfil, la casilla de H2. Como vemos, ya hay mucha violencia por parte de los dos alfiles de Carlsen, y tras estos movimientos Nepomniachtchi hace la mejor jugada, que es rey F1. Por lo tanto, Carlsen con ese caballo A5, no sacándole de la teoría, pero sí por líneas mucho más secundarias, y Nepo pues responde de la mejor manera, y es defendiendo a la torre. El tema es que en caso de hacer un movimiento quizás como caballo C3 atacando la dama, existe dama por E5, y prácticamente es definitivo, ya que si las blancas deciden capturar a la dama, pues las negras pueden golpear capturando en F3, y aquí las blancas pues tienen dos problemas: se les está atacando la torre, y si se retira este alfil de casillas blancas se salva, o si se captura pues se pierde la torre y con ello la partida. Por lo que aquí el mejor movimiento es el rey F1, o si por ejemplo si se juega este caballo C3 nuevamente y las negras capturan y no se captura esta casilla, sino se captura primero el alfil que está indefenso, las negras tienen esta contestación, y no solamente es jaque, sino que es mate gracias al alfil de D6 que hemos comentado anteriormente. Por lo tanto, tras estos movimientos, rey F1 es fundamental para continuar la partida con garantías. La partida por parte de Carlsen continúa con torre Fb8. A este gran movimiento rey F1 contesta Carlsen de igual manera, ya que esta dama, aunque hay cierto ataque por parte de las negras, como vemos no se podría retirar a ninguna casilla, ya que el alfil de B7 estaba indefenso. Por lo tanto, de momento se defiende, y nuevamente las negras amenazan esta captura. Hay dos piezas atacando, solo una defendiendo, y también el alfil de B7 está defendido por parte de las negras. La partida continúa con un segundito, con dama por D5, caballo por D5, y en esta posición alfil D2. Importante jugar este movimiento, ya que si se juega directamente aquí caballo C3, el problema para las blancas es que caballo B4 es bastante fuerte. Toca la casilla de C2, es verdad que se puede defender de momento con la torre, pero de alguna manera está sobrecargada. También defiende al caballo de 5, y tras estas jugadas las negras podrían meter presión al caballo, y si este se retira F3, ¿qué se puede jugar? Quizás torre por E2, eliminando al defensor de C2, y tras caballo por E2, pues de momento la estructura de peones de las blancas pues es muy fea, se está tocando la torre, y las negras tienen bastante ventaja en esta posición, sobre todo contando con estos dos grandes alfiles que tienen en la esquina, ¿no? En el flanco de dama. Por lo tanto, antes al menos de jugar caballo C3, ahora veremos caballo A3 como otra alternativa a defender el peón de C2 y así
que el alfil de D2 tras jugarlo en Nepomniachtchi pues siga controlando esta casilla para prevenir quizás el salto del caballo a B4, pero es verdad que este caballo en A3 también vamos a verle un poquito esquinado y, por decirlo así, pues fuera de juego, ¿no? Tras estas jugadas, Carlsen juega C5, lanzándose de alguna manera pues más al ataque, ganando espacio en el flanco de dama, y tras estos movimientos la partida continúa con caballo F3. Aquí podríamos mirar este caballo A3 defendiendo en C2, no molesta al control del alfil que tiene sobre la casilla de B4, pero aquí las negras incluso podrían jugarlo. El tema es que tras este movimiento pues existiría la posibilidad de capturar, se doblan peones, el caballo de A3 está tocado y aquí tras jugar caballo B1 siendo única, pues para salvar la pieza pues nuevamente van a perder tiempo las blancas y están un poquito mejor las negras. En caso por parte de las blancas de no capturar el caballo en B4, pues se podría jugar C3, se ataca al caballo, pero el tema es que esta casilla ya queda bastante débil. De hecho, se puede capturar primero en E5, que es el defensor único de D3, y tras torre por caballo por D3, pues nuevamente ponen aprietos a las piezas blancas, ¿no? Se está tocando a la torre, también al punto de B2, y bueno, pues a ver cómo continuaría la partida. Nada cómodo para las blancas, eso seguro. Volvemos a la misma, en la que primero Nepomniachtchi decide jugar caballo F3 y tras estos movimientos se juega torre D8. Carlsen había traído la torre desde la otra punta a B8 para defender a este alfil de B7, pero es verdad que las torres, pues sobre todo la de A8 de alguna manera la tenía encajonada. De momento juega este torre de 8, también es verdad, hay que comentar que ambas piezas controlan la casilla de A6 para evitar que la torre blanca pues tenga acceso a la misma, y tras estos movimientos se juega en la posición finalmente caballo C3. Por lo tanto, no hay control por parte del alfil en B4 y esto Carlsen lo aprovecha. Tras estas jugadas, dos maneras de defender en C2, ya que el peón está atacado, podría ser con la torre en C1. El tema que, aunque es verdad que finalmente Nepomniachtchi lo hace con este movimiento, pues de alguna manera se está dejando la columna abierta, pero en caso de haber cambios de torres, pues volvería quizás este casilla a estar indefensa. De momento se trae la segunda torre a la actividad, caballo E2, y tras estas jugadas nuevamente el alfil tiene fuerza sobre el punto de B4 y Carlsen decide retirarlo a E2. Otra posibilidad para las negras quizás podría ser jugar alfil E7 y con intención de traer el alfil a F6, y como vemos pues este punto de B2 está sin defender, tocando ambas torres, lógicamente moverían las piezas blancas, pero a lo mejor con algún movimiento como C3 estás debilitando nuevamente D3, ¿no? Esa es el tema para las blancas en esta posición, o parte de ello. Si aquí las piezas blancas para defender este alfil F6 que pueden jugar las negras, juegan alfil G5 en la posición, el tema es que hay que recordar que este alfil de casillas blancas puede capturar primero en F3, este alfil queda defendido, y si alfil por E7, esta captura viene con jaque. Tras rey por E2, finalmente torre E8, por lo tanto el alfil va a caer sí o sí, y con ello la partida, ya que las piezas negras cuentan con pieza de más. Volvemos a la misma, por lo tanto finalmente Carlsen maniobra, trae su caballo a C6, quizás para traerlo a E7 y traerlo o reconducirlo por el flanco de rey. De momento todo se está jugando en el flanco de dama y la partida continúa con alfil E3. También en la posición, o este alfil en D2 con la torre en D8, con algún movimiento de peones, pues se puede abrir la posición. El alfil pues estaría defendido de momento por el caballo, pero siempre podría existir un poquito más adelante este alfil F3. Aquí también podríamos pensar, ya que la partida continúa con caballo E7, como hemos comentado, con volver con el caballo a B4. El tema es que en esta posición la torre ya defiende en C2 y aquí alfil G5 quizás sí que serviría, ya que bueno, pues está tocando la torre. Una posibilidad quizás es jugar F6, pero bueno, volviendo el alfil a D2, realmente con este movimiento, y en caso de que se
pueda llegar después o más adelante a un final y las torres llevarlas a la tercera, pues no tendrían acceso a dicho flanco con este movimiento, ¿no? No obstante, bueno, pues con sus pros y sus contras. Volvemos a la partida en la que tras alfil e3 se jugaba caballo e7, nuevamente este alfil, que siempre puede estar en el aire, esta captura doblando peones, y tras estas jugadas se opta por alfil f4. Alfil g5 nuevamente podría ser interesante, clavando al caballo d7, pero la idea de Nepomniachtchi es hacer algún cambio de pieza. También a este alfil f4 que hemos visto, el caballo se podría retirar a e1 evitando esta captura en f3. Lógicamente, pues no se puede atender a todo, se hace este alfil f4 y tras primero alfil por f3, finalmente en la partida se juega g por f3, pensando en jugar aquí alfil por d6 para evitar estropear la estructura y has ganado una pieza, pero estás perdiendo la partida como habíamos visto en la línea anterior, ¿no? Esta captura en e2 viene con jaque y tras estos movimientos pues las piezas negras nuevamente tienen pieza de más. Por lo tanto, tras alfil por f3, g por f3, alfil por f4 y tras caballo por, las blancas cuentan o siguen con el peón de más que había entregado Carlsen al principio de la partida, pero tienen una estructura bastante tocada y por lo que hemos visto en el flanco de dama también pues con serios problemas de hacer algún movimiento, ya que el peón de d3 pues podía quedar algo cojo en alguna línea, ¿no? La partida continúa de momento, ya que tras alfil por f3, no lo he comentado, pero ha quedado sin defender el peón de a6. Lógicamente había que atender a esa captura por parte de las blancas en f3, después capturar con el caballo en f4 y tras estas jugadas se juega torre c6. Sin duda mucho más activa que volver con la torre 8 para defender el peón de a6 y tras estos movimientos la partida continúa con torre e1. Se toca el caballo, la torre se lleva a una columna abierta y caballo f5. Buen movimiento por parte de Carlsen, ya que toca casillas o puede ocupar casillas el caballo, no solamente d4 sino h4. En ambas está tocando el punto de f3. Tras estos movimientos se juega c3 controlando la casilla de d4, pero como habíamos comentado, d3 ha quedado algo cojo. La torre lo ataca, el caballo de f5 lo defiende y tras estos movimientos Carlsen opta por este caballo h4. Aquí hay una línea bastante compleja en la que se puede jugar g5 o más que compleja también, pues bastante difícil de hacer. Se ataca al defensor de esta casilla o de este punto de d3 y las blancas podrían jugar con torre e5. Tras los cambios es verdad que las blancas pierden el peón de d3, las negras el peón de f4 y todos contentos, ¿no? Quizás un torre d2 tocando en b2, torre a2 defendiendo. Esta torre pues está muy extraña y muy bueno, pues sin muchas posibilidades, pero es verdad que de momento mantiene firme a esta torre de c6 manteniendo o defendiendo el punto de a6. De todas formas, aquí la partida está en igualdad, como de alguna manera siempre se ha mantenido hasta este punto. Carlsen, como decíamos, optaba por caballo h4, toca f3 y además, como vemos, el caballo restringe completamente al rey de venir a g2 a defenderlo. Como no se ha jugado antes tampoco f6, en algún momento pues las ideas de torre g6, no ahora ya que el caballo defiende dicha casilla, pero también podrían ser interesantes para las negras, incluso torre f6 en algún momento, que como vemos toca esta estructura de peones. No obstante, tras estos movimientos, de momento torre 3 junto con el caballo pues defienden un poquito todo y la partida continúa con rey f8. Quitándose de temas de mates, también podía haber venido un movimiento con alguno de los peones y el tema es que aquí, bueno, pues puede haber doblaje de torres. Lógicamente las negras tendrían que mover, pero también sería interesante a este movimiento previo que hemos visto de torre 3, caballo de 5. Lógicamente Carlsen pues no va a caer en eso. Tras esta captura hay mate en una jugada, pero bueno, podría estar ahí en el aire. A ese caballo de 5 que no pasa en la partida, pues no hay que capturar, lógicamente, sino jugar rey f8 para evitar este tema de mate, ¿no? Volvemos a la partida en la que tras caballo h4 se juega torre 3 defendiendo ambos lados
y posteriormente Carlsen decide jugar rey F8. Tras estos movimientos, Nepomniachtchi, jugando también muy serio y muy fuerte, juega caballo G2 buscando el cambio de piezas, el caballo vuelve a F5 tocando a la torre y esta ataca al caballo, siendo única porque, como vemos, la torre en E3 es el único defensor del punto de E3, no se puede ir a otra casilla ya que se perdería el peón, y con este movimiento se gana un tiempo. G6 y caballo E1, quizás otra posibilidad, rey, así no, rey E2, torre D1, pero Nepomniachtchi que está manteniendo esta torre en A1 para presionar al peón de A6. Por lo tanto, se juega caballo E1 y tras estos movimientos la partida continúa con caballo G7. Una maniobra de retroceso con el caballo muy interesante por parte de Carlsen, ya que si trae el caballo a E6, como vamos a ver posteriormente, pues el peón de C5 estaría controlado, la torre de C6 estaría suelta o no estaría atada a la defensa, al menos de ese peón ahora por parte de la torre, y bueno, pues es un importante caballo que puede volver un poquito al ataque, quizás tocando o yendo con el caballo a F4 y tocando el punto de H3. No obstante, tras esta jugada, Nepomniachtchi mueve torre 4, F5, ganando un poquito de espacio, tocando la torre, y torre E3 nuevamente, pues volviendo un poquito a la defensa. Tras estas jugadas, aquí está caballo E6, caballo G2, restringiendo, controlando la casilla de F4, de H4 con el caballo, con el peón ya hemos visto que el caballo no tenía entrada por D4, y tras estos movimientos un momento importante en la partida ya que se juega a B4. La idea de Carlsen, como vamos a ver, es traer la torre a B8 y en cuanto haya cambios, pues lógicamente pues entrar por esta columna. Tiene el peón de A6 también para empujar, ahora lo veremos, y Nepomniachtchi juega rey E2, quizás un buen movimiento para acercar al rey a la defensa del flanco de dama, pero tiene que tener cuidado. Aquí un movimiento, por ejemplo, como C4, es verdad que se cierra la posición, pero también dejas casillas débiles, como por ejemplo esta de D4, que no ahora en la posición, pero quizás 2, 3, 4 jugadas más adelante el caballo podría saltar y tocar este punto pues bastante interesante en B3. Por lo tanto, la partida no corre no se hace este movimiento, se juega rey E2 y antes de capturar, ya que si se captura directamente y hay cambios, pues a las blancas quizás les da tiempo con la torre en A3, estando más activa para defender el punto de B3, pues primero Carlsen, como decíamos, juega torre B8, rey D2, con un problema en la posición, ya que, bueno, pues esta captura viene con jaque. El tema es que no es del todo mala, ya que si se juega torre B1 pensando en defender al peón de B2, pues las negras podrían responder con A5. El tema es que se están activando bastante, se recomienda volver con la torre A6, defendiendo al peón, y las negras tienen muchísimo ataque en la posición. Por lo tanto, aunque arriesgada, Nepomniachtchi jugando a un gran nivel, B por C3 con jaque, y tras peón por Nepomniachtchi entrega esta debilidad, por decirlo de alguna manera, para seguir vivo en la partida. En caso de capturar con el rey y ver que el rey defiende pues ambos peones, las negras tendrían este movimiento súper interesante. Caballo D4, toca 2 veces en B3 y no se puede defender. Si se intenta defender con torre A3, caballo B5 es definitiva, se da jaque y se está ganando la torre. Y si en esta posición se hace un movimiento como torre A2, no pensando en el peón de B3, pues lógicamente las negras ganan el peón, pues están dando un jaque y tendrían ya ventaja en la posición también. Por lo tanto, necesario capturar con el peón, entregar el peón de B3, las negras quizás pueden doblar torres, de momento rey C2, y aquí Carlsen decide no jugar torre B6 buscando el doblaje, sino que se retira con la torre a B7. Vamos a ver rápidamente qué pasaría si se hace este movimiento, y el problema para Carlsen es que está perdiendo la partida. Torre por E6,
lógicamente estás ganando una pieza y si torre por, pues rey por b3 ganando la partida, ¿no? Las blancas contarían con pieza de más. Por lo tanto, la partida continúa con torre b7 retirándose y a estos movimientos se juega h4. Por lo tanto, como vemos, pues las piezas blancas con cierto dominio hacia el acoso que puede tener Carlsen en la posición, y tras estos movimientos se juega rey f7. Como hemos visto, caballo d4 era interesante no antes, sino quizás también ahora. El mejor movimiento para continuar la partida es rey d1, ya que así aquí se captura, pues se aprovecha por parte de las negras en capturar con un jaque a la descubierta. Ambas torres obligan al rey a retirarse a d2, a d1, si viene a d2 podría venir con jaque, aunque antes incluso se puede jugar torre b2. El rey no tiene ni siquiera la casilla de c1 y tras rey e1 se recupera la pieza perdida. Las negras cuentan con calidad de más y bueno, pues están ganando la partida. Quizás caballo por e3 para no perder el caballo si el peón capturase y bueno, pues tienen calidad y están ganando la partida. De momento se juega rey f7 y aquí Nepo juega torre e1. Tras estos movimientos, rey f6, caballo e3 en la posición, por lo tanto Nepomniachtchi cogiendo un poquito más de espacio con su caballo, y aquí viene una jugada que Carlsen pues quizás no debió hacer torre d7. Quizás este torre d7 es para doblar torres, meter presión al punto de d3, obligar a jugar un d4, que una de las torres esté más pasiva en d1 defendiendo dicha torre, dicho peón, y el tema es que quizás podría haber sido más interesante, y aprovechando que este caballo pues se había sumado un poquito a esta casilla quizás de c4 que vamos a ver a continuación, ahora sí que el caballo podría saltar a f4 y bueno, pues a ver cómo continúa la partida. Seguiría muy igualada, pero bueno, podría ser una opción mejor casi que quitar la torre de d7. A esto Nepomniachtchi no contesta con un torre a4, un torre a5 también, buscando el doblaje de torres. Si la torre entra en la cuarta, pues también, si no con tema, sí con control en la posición. Pero aquí Nepomniachtchi decide jugar caballo c4, como habíamos visto, y también es interesante, ya que por un lado pues quizás controla esta casilla y evita que la torre pueda venir a d6 doblando torres como comentábamos, pero lo más importante es que caballo e5 pues está dando un doble a las torres. Por lo tanto, tras este movimiento, Carlsen juega torre e7, caballo e5 y tras repetir varias veces la posición, perdón, ahí no, la torre vuelve a... la torre está atacada en c6, viene a d6 y tras caballo c4, y esta es la repetición que os quería traer, pues la partida termina en tablas. Yo creo que para ser una primera partida pues súper interesante, un pelín larga, pero yo creo que bueno, pues ha merecido la pena. Vamos a ver qué pasa en futuras partidas. Un saludo, chao.